Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Un saludo de su amigo y pastor Guillermo Reyes, transmitiendo aquí desde mi casa una vez más, cuidándonos y guardándonos de esta pandemia que está acechándonos cada día. Pero sabemos que Dios es bueno y ha tenido cuidado de nosotros. Que Dios les bendiga a ustedes que ya están ahí conectados. Manden un saludito, un hola, ¿cómo están? Yo les mando un saludo desde aquí y un abrazo virtual desde donde me encuentro aquí en mi casa. Y hoy vamos a volver a continuar con este estudio que aparentemente era un estudio muy cortito, pero en realidad tiene mucho, mucho que podemos nosotros estar mirando. Bienvenidos. Como quiera les doy la bienvenida a los que ya están ahí conectados y doy gracias a Dios porque sé que están con muchas ansias o con muchas ganas de oír que Dios tiene para nosotros esta noche. Miren, me ha parecido un poco no un poco, bastante interesante a mí el encontrar estos ayes en la Biblia, porque Dios habla de diferentes maneras a diferentes personas. Se puede ver como que le habla a un individuo, como le habla a una familia, como le habla también a una nación y también como que le habla a su pueblo especialmente. Alguien dijo algún día, la Biblia es para los cristianos y con ella nos conducimos todos. Es cierto, pero también nos enseña que nosotros podemos enseñar a otras personas cuando a Dios no le agrada algo para que la persona se aleje y tenga temor de Dios. Entonces vamos nosotros a estar mirando los ayes de la Biblia que hoy tenemos y doy gracias a Dios porque podemos nosotros realmente meditar en la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña Dios a través de esto? Bueno, yo siempre aconsejo que tenga su Biblia a la mano, si puede, que tenga también una libreta, un lápiz, haga apuntes y pues si quiere realmente mandar un mensajito diciendo me gustó esta área o hable más de este punto, sería importante. Hoy vamos a estar en el libro, para introducirnos en el libro de Miqueas. Miqueas en el capítulo 2 versículo 1 al 3. Vamos a leer esta porción y luego de ahí ya nos introducimos con una palabra de oración. En Miqueas capítulo 2 del versículo 1 al 3 vamos a encontrar una enseñanza que Dios da y es muy importante que nosotros pongamos atención a lo que Dios dice. Esta, posiblemente que esta lectura no es para nosotros, sino para que nosotros veamos que hay personas que no tienen temor de Dios y piensan de esta manera y actúan de esta manera, pero cuando venga el ay, entonces ellos van a sufrir mucho y es triste realmente, sí, es triste porque Dios traerá a juicio toda palabra, toda obra y toda acción de nosotros los seres humanos. Bien, Miqueas capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así: hay de los que en sus camas piensan iniquidades y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vosotros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Oremos primero. Padre, te damos gracias por tu palabra. Muéstranos, Dios, qué es lo que tú tienes en ella, Señor, y que podamos meditar. Y si esto no es para nosotros, lo podamos enseñar a alguien que creemos o que vemos que está haciendo lo incorrecto para que sienta temor de parte tuya, Señor. Porque tu palabra traerá juicio, Señor. Y tu palabra cuando la damos no retorna vacía. Así que Dios, ayúdanos a meditar en ello y que a ti sea toda la gloria. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, entonces una vez más les doy un saludo a los que ya se están agregando, ya que son más personas ahora. Les doy un saludo, su amigo y hermano pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo en Palatine, de la Alianza Cristiana y Misionera. Bien, en esta porción que acabo de leer, el ay es para las personas que realmente hacen cosas malas, pero mire,
no es para nosotros, porque nosotros no hacemos lo que dicen estos versículos. En el Salmo 4.8, nosotros tenemos allí una meditación que la podemos hacer inclusive no como un rezo ni como una repetición, sino como una meditación para pensar en que nuestro Dios es bueno con nosotros. Dice este versículo del libro de Salmos 4.8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, cuando uno va a la cama, uno puede hacer esto, leer este salmo, pensar en este versículo que dice así, porque realmente la paz viene de Dios y si uno se acuesta en paz, uno se levantará en paz también. Pero aquí en este de Miqueas está diciendo una cosa diferente. Dice, ay de los que en su cama piensan iniquidades. Ahora, ay, la palabra ay, vuelvo y repito, es pobre de ti, porque te va a venir. Hay de ti lo que estás pensando, dice, los que en su cama piensan iniquidades, o sea, hacer el mal, hacerle el daño al prójimo, a otra persona. Y maquinan el mal, dice. Y cuando llega la mañana, ¡pum!, lo ejecutan. Interesante, porque tienen en su mano el poder. Y aquí se está refiriendo a aquellas personas que son más poderosas que otras en cierto aspecto, no que sean poderosas como nuestro Dios nunca, sino que son personas que pueden hacer el daño. Puede ser un gobernante, puede ser un presidente, puede ser un, qué sé yo, alguien que está en el poder. Y tristemente abusa de su poder, porque tiene el poder en su mano y ya está pensando lo que va a hacer al día siguiente. Dice, y codician las heredades y las roban. ¿Sí? Esto se veía mucho en los pueblos, especialmente en los países pobres, en los países que no tienen tanto poder, y los más poderosos que agarraban poder hacían estas cosas, dice. Y dice, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. O sea, le quitan lo poco que posiblemente la persona tenga. Y qué triste es eso, ¿no? Pero Dios tiene un ay para esas personas. Ahora, nosotros debemos de pensar que no es para nosotros, porque nosotros no pensamos y no terminamos el día pensando eso, sino en paz nos acostamos y así dormimos porque sabemos que Dios nos sustenta y no estamos haciendo nada indebido y Dios cuida y guarda de aquellos que realmente le invocan, le buscan y oran a Él especialmente. Bien. Los hijos de Dios ante todo somos personas que descansamos en el Señor, siempre, cada día. Por las noches nuestro descanso debe estar en el Señor y pensar, Dios, tú cuidas de mí. Lo que dice tu palabra es verdad. Nos encomendamos a ti, nuestro Dios, porque tú eres poderoso, porque para cuidar de nosotros. Cuidas de tus hijos, de tu pueblo. ¿Sí? Y cuidas inclusive de nuestros sueños, para no tener malos sueños y estar pensando mal. Yo siempre he aconsejado que uno debe de pedirle a Dios cuando una persona está teniendo malos sueños que realmente inclusive no lo haga como un rezo, sino que lo lea en la Biblia y que diga, Dios, tú dices en tu palabra esto. Y recomiendo siempre este Salmo 4 para ello. ¿Sí? El ay, este ay, como dije aquí en Miqueas, habla de las personas, como vuelvo a repetir, que van a su cama y ya están procurando hacer el daño, cuando nosotros no pensamos en eso, simplemente creemos fielmente que Dios nos guarda en paz. Sí, y ellos piensan las iniquidades y las están maquinando en su cabeza la maldad, cómo la van a hacer, y lo ejecutan al levantarse. Al levantarse, yo creo que todavía ni siquiera este, han tomado sus alimentos de desayuno y ya están pensando, ahorita voy a ir aquí, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y qué triste, en serio, qué triste que sí hay personas que hacen el mal y lo llevan a cabo. ¿Es por qué? Por la codicia, por la envidia, por el celo de que otro tenga algo que tú quieres y no lo tienes, o por simplemente porque no estás de acuerdo con esa persona. Y eso se veía, como digo, en los pueblos pequeños, en las ciudades pequeñas. Pero tendrán sus consecuencias. Todo lo malo que el hombre hace va a tener sus consecuencias. A veces pensamos, no, no va a venir. Ahora, Dios no tiene prisa nunca en castigar a la persona. Dios tiene mucho tiempo para ello. Nosotros debemos de mirar bien claro que nuestro Dios no es un Dios de prisas. Él no tiene prisa por algo así.
Él tiene toda la eternidad para castigar a quien tenga que castigar. Y si no es en esta vida, será en la próxima vida, cuando se vaya la persona de este mundo para entregar cuentas a Dios de qué hizo durante su estancia en este mundo. Y esto lo debemos de enseñar y hacer saber a todas las personas, ¿sí? Porque las consecuencias vendrán. Dios no se queda cruzado de brazos ante una situación de una injusticia de las personas que hacen daño. Ahora recordemos nosotros bien cuando veamos en la Biblia la palabra hay. Sí, y es que debemos de pensar en esta palabra. Pobre de mí, pobre de ti, pobre del que hace lo malo, pobrecito, pobrecito, va a sufrir las consecuencias. Qué mal le va a ir. En otra expresión de otra versión dice, qué mal te va a ir, o qué mal le va a ir a la persona, qué mal va a irle a la persona, ¿sí? Estos hay son en la Biblia, no nomás se escribieron para hacer una oración, no, es una advertencia de nuestro Dios para nosotros. Entonces, en la Biblia, que cada que nosotros estemos leyéndola, escudriñándola y nos encontremos con la palabra de ay, bueno, al estarla escudriñando, nosotros debemos pensar, ¿qué estará diciendo mi Dios aquí? ¿A quién se está refiriendo? Y debemos de mirar como en este caso. En este caso se refiere a los extorsionadores, a los que hacen el mal a personas, que les quitan sus bienes. Qué triste, en serio, qué triste es eso. Bueno, uh, hay más en la Biblia y vamos a estar viéndolos ahora solamente en los profetas menores y vamos a avanzar con los profetas menores. La semana pasada nosotros nos quedamos en uno de los profetas menores que fue el libro de Amós. Amós nos enseñó algo. Ahora, hoy continuaremos aquí en Miqueas y vamos a continuar hasta terminar los profetas menores hoy posiblemente. Y la semana que entra ya quizás sí sea realmente el último estudio de los AIS, pero va a ser en el Nuevo Testamento. El último versículo que yo voy a leer donde hay un ay en el Nuevo Testamento es uno que nos concierne en su totalidad a todos los cristianos. Bueno, ya lo veremos la semana que entra, ¿sí? Entonces aquí mientras estamos ahorita nosotros en Miqueas, ¿sí? Y continuamos en Miqueas, los profetas menores, hasta entrar, como dije, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Donde encontraremos algunos, bueno, no algunos, varios, muchísimos hay, inclusive en el libro de Apocalipsis los hay, ¿ok? Muy interesantes. Hermanos, entonces, vamos entonces, ahora, en Miqueas, eso fue Miqueas capítulo 2. Dé una pasadita a su página de su Biblia y se va a encontrar con Miqueas capítulo 7. Capítulo 7 y versículo 1 y versículo 2 dice, ay de mí, ahora ya está hablando más íntimamente, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma desea los primeros frutos. ¿Sí? Verso 2. Y dice el verso 2 así, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Mire qué tremendo. Ay de mí, si yo armara una red contra mi hermano. O sea, una red es la que se usa para pescar, ustedes lo saben. Y entonces cuando una persona hace esto contra su prójimo, su hermano, su familiar, puede ser su paisano, ¿sí? No podemos hacer cosas así. Aquí vemos este lamento del profeta Miqueas. Él se está lamentando porque dice, ay de mí. Y Miqueas está expresándolo con un sentimiento. Ahora, yo quisiera, leerles una versión diferente donde Miqueas dice con respecto a esto. Dice, yo Miqueas soy un miserable. Mire cómo se expresa el profeta. Quisiera calmar mi apetito. Ando buscando uvas e higos, pero no encuentro nada que comer. Ya todo lo han cosechado. O sea, es cuando alguien no deja algo para el pobre. Ya no hay, ya no hay en este mundo gente buena que ame a Dios. Unos a otros se hacen daño, solo esperan el momento de matarse unos a otros. Y eso es la traducción otra traducción de estos dos versículos que está diciendo. Y para mí me gusta cuando es tan claro así, porque es muy claro.
Y a veces nosotros no ponemos atención a esos pequeños detalles que la Biblia nos está ah, hablando, que nos está diciendo Dios algo a nosotros. Este libro de Miqueas es un libro hermoso, pero mire, aquí parece que el profeta estaba pasando una situación difícil. Dice, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, o sea, y no encuentras nada. Y es que a veces en los tiempos antiguos se acostumbraba que la persona que tenía los campos tenía que dejar un poco para los pepenadores que venían atrás buscando algo para su bienestar, la gente humilde, la gente pobre. De hecho, así fue como conoció Boaz a esta Ruth, la que vino a ser familiar del rey David, ¿sí? Viene siendo la abuela, me parece, del rey David, pero ella no era ni judía y ella se acercó a los judíos para conseguir algo de comer y para ella y para su suegra. Noemí. Entonces, este es un ejemplo de que debe de dejarse algo. De hecho, él dice y da orden a sus trabajadores que le dejen a ella alimento, ¿sí? Pero qué triste es cuando la persona es miserable, cuando no quiere aportar nada. Y eso es en el Antiguo Testamento. Podríamos decir, bueno, pues yo ya no tengo tierras, yo ya no tengo un lugar donde yo produzca, yo trabajo en una fábrica. No, cuando se refiere a esto, se refiere también a que a veces uno actúa de una forma, como dije, miserable, o sea, sin nada de compasión a los demás. Y Miqueas aquí se está diciendo a sí mismo, yo Miqueas soy un miserable. Ahora, miserable quiere decir una persona que anda buscando alimento, que anda buscando algo. Y él andaba buscando y no encontró nada. Y es que Dios se lo hace notar para que la persona, el pueblo de Dios, supiese lo que Dios está mirando y que Dios está observando a aquellos que tienen y pueden y no hacen nada por el otro. ¿Sí? Ah, él quería solamente calmar su apetito. Muy bien. Entonces, esto es lo importante. Ahora vamos a ir a otro pasaje de la Biblia, en otro de los profetas menores, que viene siendo Nahum. Nahum en el capítulo 3. Por favor, este libro de Nahum, el profeta menor Nahum, es un libro muy pequeñito, tiene 3 capítulos, pero no abarca ni 2 páginas siquiera. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué dice Nahum capítulo 3, verso 1 al 7. Otra vez volvemos empieza diciendo con el ay. Ay de mí, perdón, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, ¿sí? Sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballos atropelladores y carros que saltan. Y esto lo está diciendo, y mire, continúo diciendo para que entendamos, dice, verso 3, jinete aniesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y la multitud de cadáveres y cadáveres sin fin. En sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud y de las fornicaciones de la ramera, de la hermosa, de hermosa gracia, muestra en el hechizo que sucede las naciones con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y destruiré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. ¿Cómo habla Dios fuerte a una nación? Y ahorita le digo de quién se trata. Y echaré sobre ti, dice, inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. ¡Wow! ¡Qué fuerte! A veces la palabra de Dios es fuerte y nosotros a veces no meditamos en esas cosas, pero Dios trata con las personas de una manera así, ¿sí? Verso 7, por último, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, quien se, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Ahora, ¿de quién está hablando? Ya lo llevé allí. Está hablando del pueblo de Nínive. Mire qué interesante el pueblo de Nínive. Nínive, una ciudad muy conocida para nosotros. Yo creo que debe de ser muy conocida porque ¿quién no ha oído del profeta Jonás? 250 años antes, el profeta Jonás, Dios lo envió a Nínive
para que predicara a Dios, para que le predicara a Dios en que Dios iba a castigar a Nínive. Y Jonás no quería ir, él era judío y ellos eran asirios y él no quería ir allá. Él no quería tener una relación con personas que no eran judías. Y Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso, que si la persona se arrepiente, Él los perdona. Y eso es lo que yo quiero que muchos también veamos esto, conozcamos a nuestro Dios, que Él, si la persona se arrepiente, perdona. En el libro de Jonás vemos que hasta el rey puso en ayuno a los animales, ¿sí? Y Jonás se enojó mucho porque perdonó a la nación. Jonás predicó durante 3 días, Dios va a destruir esta nación. Y el pueblo total se arrepintió en su totalidad. Bueno, fue perdonado, fue restaurado, no pasó nada. Vinieron otros reyes, vinieron otros a gobernar. Y Nínive, 250 años después, a través de Nahum, Dios le dice esta profecía. Qué triste. Leí mucho sobre ese asunto y pues me gustaría inclusive desplayarme en eso y ahí me tomaría todo el tiempo, pero no. Qué triste. Nínive fue destruido. Fue totalmente destruido porque no hizo caso a lo que Dios le decía a través de los profetas que Dios enviaba. Ahora nosotros debemos de mirar eso y pensar cómo Dios dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, o sea, del robo, del extorsionar, del querer siempre tener, no mirando a los demás. Y qué triste, en serio, cuando estas cosas pasan. Ahora nosotros debemos de meditar. Mire qué bonito es nuestro Dios, tan lindo nuestro Dios, que perdonó a Nínive, 250 años después comete un error y ahora Dios dice, ahora sí te voy a castigar. Y fue destruida totalmente. Aquí, en los primeros versículos que leímos, en el capítulo 3 de Nahum, del versículo 1 al 7, ahí dice, y al último en el 7 dice, todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscarán consoladores? Wow, no habrá nada que lo consuele a Nínive. Y miren, cuando yo estaba leyendo sobre esta historia precisamente de Nínive, dice que cuando entraron los pueblos que venían a conquistarla, en esto era Babilonia, uh, estrellaban los niños recién naciditos contra las rocas, o sea, los estrellaban para matarlos, mataban hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, niños recién nacidos. Cuando venían así era un salvajismo, pero ya Dios les está profetizando un castigo. Ahora, Dios pudo, óigame bien, Dios pudo haber parado esto, porque para Dios no hay nada imposible, pero Nínive no se arrepintió, y eso es lo triste. Y bueno, queda grabado en la palabra de Dios para siempre. Ahora, Dios no pudo hacer nada ante no arrepentirse. Ahora, Dios actúa cuando nosotros nos arrepentimos, entonces Dios obra y Dios entonces actúa a nuestro favor. Y a veces no queremos mirarlo, porque no queremos humillarnos un poquito ante un Dios todopoderoso. No sé qué nos pasa a los seres humanos, como no lo vemos, como sabemos que nuestro Dios no está visiblemente, ¿sí? Entonces no tomamos esa actitud. Pero otras naciones que son paganas y tienen dioses diferentes van y se les humillan a sus dioses, pero se meten en un problema más grave. ¿Cuál? Que Dios no quiere que nadie tenga dioses ajenos. ¿Sí? A todas las naciones que tienen dioses ajenos, Dios en su momento les dará el castigo. Lo hará personalmente, como lo hará con familias, con pueblos, con naciones en su totalidad. Bueno, vamos a continuar entonces en el libro de Habacuc. Habacuc está enseguidita de Nahum. Ahora, en este libro de Habacuc sí tenemos varios versículos con varios ayes. Mire, vamos primeramente a ver el versículo 6 de Habacuc. Aquí dice, ayes contra los injustos. Y todos estos ayes van a ser contra los injustos. Pero en el versículo 19 y 20, yo quiero que meditemos. No voy a leerlos todos, voy a leer nomás donde están los ayes. El número, perdón, sí, el 6. No han de levantar todos estos refranes, perdón, no han de levantar todos estos refranes, él
y el sarcasmo contra él, y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas. Está diciendo, pobrecito de ti, el que acumulas cosas tras cosas que quieres tener y tener y tener. Y, y tristemente no es saludable eso. Yo no sé, ¿será que si uno tiene y otro lo necesita, uno debe de aportarlo para que la otra persona lo use? Y Dios está diciendo un ay para los injustos. Eso es una injusticia, que a alguien le hace falta algo y si lo tiene la otra persona por codicia, por envidia, por lo que sea, porque a mí me costó, no sabiendo ni pensando que todo lo que tenemos viene de Dios. Segundo hay, en el versículo 9, hay de los que, hay del que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Mire qué interesante, nadie se escapa también del poder del mal. Tristemente el mal va a venir sobre esa persona. Por eso dice, hay del que codicia injustas ganancias. Fíjese, injustas ganancias dice, para su casa, para poner en alto su nido. Su nido quiere decir su casa, donde vive, donde está con sus crías, con sus niños, qué sé yo, con su gente. Pero hay un ay, pobrecito de ti, por la codicia. La codicia es mala, es muy mala, pero tristemente está arraigada en la humanidad por el mal que ha venido. Vamos sobre el tercero. Versículo 12. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ahora aquí ya se refiere a los gobiernos, a los que tienen el poder en la mano, como dije hace rato, a los que controlan las ciudades. Qué triste, porque dice, hay del que edifica la ciudad con sangre, o sea, no exprimiendo al pobre, trabajándolo mucho. ¿Cuántos hasta mueren en las obras y todo eso? Y estos son los AIS. Fíjese, parece que no, pero a mí me interesan mucho ver estos AIS. Me encanta leerlos porque uno puede estar pensando momentos y momentos y momentos tras leerlo y volverlo a leer, cómo Dios trabaja, cómo Dios obra, cómo es nuestro Dios. Su palabra es poderosa y su palabra nos exhorta y nos llama a no hacer las cosas indebidamente. ¿Sí? Aquí es para los que tienen poder. Vamos al otro que está en el versículo 15. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti. Aquí hay dos en este versículo, ¿sí? Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¡Wow! ¿Sabe que esas cosas pasan? Hoy en día pasan. Sí. Jóvenes van a fiestas y, y alguien les está dando porque los ven débiles, se les empieza a dar bebida y bebida y se embriagan. Y una vez que ya están bien embriagos, muchos abusan. Qué triste. Todo eso tiene su consecuencia. Y ya estamos hablando de que este libro de Habacuc fue escrito más de 450 años antes de Cristo. O sea, el Antiguo Testamento quiere decir que ya esto tenía una advertencia hacia la humanidad para el futuro. ¿Sí? Porque quizá, como vemos ya en el Nuevo Testamento, ya los profetas no existen como en el Antiguo Testamento para decirles a la gente, a las naciones, a los pueblos, a las familias, cómo deben de comportarse y qué no deben de hacer que a Dios no le agrade. Pero eso aquí dice, hay de aquel que da de beber a su prójimo. Hay personas que lo hacen con propósito. ¿Sí? El segundo hay dice, hay de ti, que le acercas la hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Mm, Cosas pasan así. Tristemente sí. Bueno, es para pensar un ratito y meditar y decir, ay caray, esto es serio. Esto es para tener nosotros cuidado. Más quiero que veamos en el 19, un último ahí en este libro de Habacuc. Sí, hay otro ahí en el verso 19 y luego les leo el versículo 20 que es muy importante para nosotros. Dice, hay del que dice al palo, este es uno bien fuerte. Este es uno que a Dios no le agrada para nada.
Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Y no hay espíritu dentro de él. ¿Sabe qué se está refiriendo? Se está refiriendo cuando dice, uh, hay el que dice al palo, o sea, personas que de un palo, aún de metal, de una piedra, se hacen un dios, se hacen una imagen y la empiezan a adorar, a venerar, a pedirle, a rogarle que les ayude y lo van haciendo su dios. El enemigo trabaja en esas áreas porque él sabe la necesidad de la persona y entonces él trabaja en esas áreas, les hace creer, muchas veces da respuestas. Pero mire cómo le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Ni el palo, ni la piedra, ni el metal van a responderle, porque no es así. ¿Podrá él enseñar? Dice. He aquí, cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu. Tres cosas, cubierto de oro, de plata, y no hay espíritu en él. No hay espíritu dentro de un palo, no hay espíritu dentro de una piedra, no hay espíritu dentro de un metal. En cambio, nuestro Dios es un Dios poderoso, que con su espíritu nos da respuestas en su momento y cuando Él quiere, y sabemos que cuando Él responde es porque Él quiere respondernos como Él quiera respondernos, sea sí o sea no. Cuidado con la idolatría. Más, versículo 20, fíjese lo que dice. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios está en el cielo, en su santo templo, ahí está el Señor. Calle delante de él toda la tierra. Qué bonito cuando conocemos a Dios, cuando sabemos que Dios es un Dios que sí es espíritu, pero Él busca personas como tú y como yo que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso dice la palabra de Dios en San Juan. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ojalá quieras tú hacerlo siempre. Y no nunca nos inclinemos a una imagen o nos inclinemos a un metal, a un pedazo de fierro, o hagamos de esas cosas un Dios. Les soy honesto y sincero. Yo no fui muy amante de cosas así. No, no fui muy amante de eso. No me gustaba traer nada, no me gustaba tener nada. No sé por qué. Desde muy jovencito me decepcioné de esas cosas yo, aunque me las enseñaron, pero para mí no tenían sentido. Y doy gracias a Dios por ello, porque no me llamó mucho la atención ir yo y postrarme ante una imagen, ir yo y adorar un palo, un metal, o qué sé yo. No, no me gustaba, no me gustó, no sé, fue algo en mí que no me gustó y doy gracias a Dios por ello, porque creo que eso me ayudó a conocer mejor a mi Dios y realmente es un privilegio ser hijo de Dios. Le animo a que piense de esta manera. Mire, vamos a otro profeta, el profeta Sofonías. El profeta Sofonías también nos da unos ayes y vamos a mirar cuál es el asunto aquí. En Sofonías capítulo 2, versículo 5. No voy a leerle todo el párrafo. Si usted quiere después leer el párrafo, lo puede leer y pensar, el pastor dijo de esto, entonces déjeme ver cómo está la interpretación de lo que está aquí hablando. Bueno, Sofonías capítulo 2, versículo 5 dice, hay de los que moran en las costas del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros. Oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Oh Canaán, tierra de los filisteos. Wow, te haré, dice Dios, y te haré destruir hasta no dejar una persona. Tristemente, y podemos mirarlo que en los tiempos antiguos, cuando decía no dejaré una persona, se refería a que llegaban los invasores y acababan con el poderío. Acababan con aquellos que estaban haciendo lo incorrecto y que era desagradable ante los ojos de Dios. Y ellos creían que ellos conquistaban a las tierras, a las naciones. No, era Dios el que lo permitía en su soberanía.
Y a veces nosotros no vemos en estos tiempos actuales que en la soberanía de Dios también hace lo mismo. Cuando los pueblos, las naciones se desbocan haciendo cosas indebidas, cosas que a Dios no le agradan. Hay naciones que sufren mucho y a veces pensamos nosotros, ¿por qué sufrirán tanto? Es la idolatría. Si las personas se apartasen de la idolatría, Dios haría maravillas, pero ¿sabe? Es parte de lo que va a suceder en la humanidad. Ya está trazado eso, porque nuestro Dios tiene un plan divino y en su plan divino Él ya miró todo lo que iban a hacer, pero también Dios ha visto que hay muchas personas como usted y como yo que podemos arrepentirnos y dejar esas cosas y volvernos a Dios. O sea, darle la vuelta al pecado y venirnos al Señor apartándonos de esas cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Bueno, aquí hay otro hay más adelante en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Mire, ciudades enteras a veces son devastadas por las lluvias, por los huracanes, por los terremotos, pero no quieren mirar hacia el cielo, al Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, pobrecita, dice, pobrecita de ti, ciudad rebelde, porque eres rebelde contra el Todopoderoso. Pero vuelvo y repito, ya muchas ciudades tristemente están pasando situaciones difíciles, países por la idolatría, por lo contaminado que están, por la opresión también que existe. Y eso es lo que está diciendo el versículo 1. ¿Sí? Entonces el verso 2 dice, no escuchaste la voz, ni recibiste la corrección. O sea, ¿cuántas veces y de cuántas maneras Dios habla a la humanidad? Dios habla de muchas maneras a la humanidad para ver si la humanidad se arrepiente. Qué triste es que no hay arrepentimiento. Bueno, a veces nos va a tocar ver las desgracias de otros, las tristezas de otros, y muchas veces, y muchos hermanos pagarán parte de la consecuencia, no porque lo tengan que pagar, sino porque estarán allí, estarán en ese lugar cuando Dios venga y destruya. Una cosa sabemos, los hijos de Dios vamos a su presencia. ¿Sí? Hace unos años atrás en Arkansas hubo un bomber, pusieron una bomba en un edificio de gobierno. Y había un pastor llevando a una familia a arreglar sus asuntos allí. Era del gobierno. Y cuando pusieron la bomba todos murieron. Y después preguntaban, ¿y por qué le tocó al pastor con esa familia cristiana ir ese día y estar ahí? Bueno, ellos tuvieron esa cita, aceptaron ir a la cita, pero yo creo que en los planes divinos de nuestro Dios ya tenía recoger a estas personas. Sabía que les iba a pasar. Pero la gente pregunta, ¿y entonces dónde estaba Dios? Como cuando le preguntaron a la hija de Billy Graham, ¿dónde estaba Dios cuando las Torres Gemelas se cayeron? Alguien le contestó. Ella respondió, perdón, la hija de Billy Graham, allí, ahí estaba Dios. Y Dios está presente siempre en todo, porque en su soberanía Él permite, pero Él va a traer a juicio, tarde que temprano todas las cosas. Y no es que a Dios no le duela a la humanidad o que no le duelan las personas, sí. Lo que pasa es que Dios también permite que el hombre haga las cosas y entonces, porque las está haciendo por la maldad, por su propio instinto animal que tiene y no quiere respetar a Dios, pues dice Dios, yo te voy a llamar a cuentas de todo lo que estás haciendo. Y eso es lo que nosotros debemos de mirar siempre, que nuestro Dios nos llama a cuentas de todo lo que estamos haciendo. Así que tengamos cuidado con ello. Bueno, este es el libro de Sofonías. Ya casi estoy por terminar y quiero llevarlos a Zacarías. Zacarías es otro de los profetas menores, está un poco adelante, ¿sí? Es como una o dos páginas adelante en Zacarías capítulo 11. En Zacarías capítulo 11, en el versículo 15, en adelante hasta el 17, quiero leerles. ¿Cómo vamos a llegar a este ay? Voy a leer desde el 15 al 17 para llegar al ay en el 17, que dice así.
Y me dijo Jehová, toma aún los áperos de un pastor insensato. Porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará las pequeñas, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado y hiere la espada de, y hiere la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se sacará de su y se sacará con su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido, o sea, quedará ciego de un ojo. Ahora, yo estuve buscando, honestamente, soy un pastor y leo la Biblia, pero estuve buscando, ¿por qué Dios dijo esto aquí? Dice, el profeta está diciendo, verso 15, y me dijo Jehová, toma los aperos. Los aperos quiere decir los quehaceres de un pastor insensato. Y ahí es donde uno tiene también que, fíjense cómo Dios habla a todas las personas. Aún a nosotros los pastores nos exhorta a Dios. Y yo sé que está refiriéndose aquí a pastores de ganado, pero Él se está refiriendo a pastores que pastorean la nación de Israel o que pastoreaban la nación de Israel, que hacían creer al pueblo que Dios los había llamado a ello y que estaban allí como siervos de Dios cuando ellos realmente no estaban haciendo lo correcto. ¿Sí? Dice, porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor. Fíjese, levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas. Primera cosa, un pastor que tiene el título de pastor no visita las perdidas, ni buscará, dice la pequeña, ni curará las pierniquebradas, ni llevará la cansada en cuestas, o sea, arriba de él, sino que comerá la carne gorda, la carne de la gorda, y romperá, dice, sus pezuñas. Ay del pastor, inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se sacará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Wow. Esto es como para pensar un ratito, ¿no? Qué triste que hay pastores que se preocupan solamente por quizá crecer en número para tener mejor entradas, tener un edificio grande, bonito. Sí es bueno, todo eso es bonito, yo sé que es bueno, pero si Dios se lo da, si Dios no se lo da y esa persona se afana por ello y se insiste por ello, en un dado momento Dios va a decir, espérate, lo va a parar Dios y va a decir, no, esto no es lo que yo quería de ti. Entonces uno debe de buscar la voluntad de Dios y uno debe de hacer lo que Dios quiere. Primeramente, ¿para qué nos llama Dios? Para prepararles a la iglesia al conocimiento de Dios, que conozcan las cosas que Dios quiere cada uno. Por ejemplo, espero que a ustedes no les haya cansado este estudio de los AIS, porque es un estudio que, bueno, el pastor habla tanto de AIS. El otro día algún hermano comentó en la iglesia, estábamos hablando algo y dijo, ay, de esto. Y dije, ay, cuidado con el ay. Y sí, es verdad, cuidado con el ay. Hay que tener cuidado con los ayes de la Biblia. Los ayes de la Biblia traen sus consecuencias. ¿Sí? Ah, hablando de esto del pastor que está mencionando aquí, de este ay, es para los siervos, dice, inútiles. Es para los siervos inútiles que solo buscan su bienestar y no el de las ovejas. Y existen, pero Dios los llamará a cuentas a su debido tiempo, como a los que les dio los talentos. Y se fue aquel hombre que le dio los talentos a sus siervos y se fue y luego regresó y los llamó a cuentas. ¿Se acuerdan en el capítulo 25 de Mateo? Nomás leo el verso 15, dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Se acuerdan lo que les estoy diciendo? Hay pastores que se preocupan por hacer y hacer crecer el edificio, que venga mucha gente. Eso está bien, pero son los talentos que Dios ha dado a cada uno. Yo no me considero como otros pastores y mis respetos para todos los pastores, pero cuando veo a algunos
que quieren salir en las redes sociales, en televisión, y que crecen y hacen, pero no hacen nada por las almas. Simplemente esas mismas almas traen más almas y allí todos están como un show, contentos. La iglesia no es un show, no es un lugar de entretenimiento. El edificio donde vamos a adorar, donde se congregan los hermanos, esa es la iglesia. La iglesia viene y se congregan para adorar a Dios. Ay de nosotros los pastores si no hacemos que la iglesia adore y alabe a nuestro Señor y le predicamos su palabra. Los hay tienen su consecuencia. Amados hermanos, si Dios te ha dado un talento, te ha dado 2 o te ha dado 5, hazlo fructífero para la gloria de Dios, para su adoración. La semana que entra vamos a continuar ya en los ayes del Nuevo Testamento, aunque ya al principio yo leí en Mateo 23 los ayes que había para los fariseos y los escribas. Ya no voy a tocar ese, pero voy a tocar otros. ¿Okay? Quizá los recordemos nomás. Amados hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Gracias por atender a este tiempo. Y qué bueno que podemos atender. Miren, mejor es estar oyendo cosas de Dios que estar en otras cosas. ¿Sí? Decía el salmista, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer eso. Estamos en sus atrios. Cuando está la iglesia atendiendo las cosas de Dios, está en sus atrios de Dios. Dios nos cubre, Dios nos protege, Dios nos guarda. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho con esta pandemia. No pongan mucha atención a que no se ponga la mascarilla. Oren mucho por el estado de Texas, los que me escuchan, por favor. Que Texas no vaya a pasar otra vez esta epidemia a levantarse por los malos instintos de un gobierno. Y eso es lo que estamos viviendo. Ay de los gobiernos. Ay, pobrecitos de ellos, porque van a hacer sufrir a los demás. Pero mis hermanos en Cristo, si alguien me escucha, riegue esto y diga, no hermano, no se quite la mascarilla. No haga caso hasta que esto pase. Vamos a ver si las vacunas nos van a ayudar. Y si la vacuna logra que esto se radique, se quite, entonces nosotros podemos con libertad adorar también a nuestro Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches. Les saluda su hermano y pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo en Palatine. Bendiciones a todos. Déjeme dar gracias por ustedes. Padre, te doy gracias por los oyentes. Que tu palabra no retorne vacía, Señor. Que mis hermanos puedan asimilar las cosas, Señor. Y todo oyente, Señor, que pueda oír este video y lo pueda ver después, Señor, también lo mismo, Dios, que pueda crecer y pensar, oh, Dios me está diciendo que no haga esto y no lo haré. Dios, ayúdanos a entenderlo. Es tu palabra, no es la nuestra, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, un abrazo virtual. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho.